Buenos días nuevamente, damas y caballeros que nos siguen a través de las redes sociales en esta su iglesia Vayamos a los pies de Cristo. Me permito recordarles que estamos dando continuación a la segunda prédica que se inicia de 9:30 a 10:30 con el nombre El verdadero ayuno. Precisamente habíamos terminado en la prédica inicial en esta mañana dominical del día 19 de abril del 2020, exponiendo la siguiente cita bíblica, Isaías 58, 1 al 14. Y habíamos concluido en el versículo 9, recordando así, versículo 9, Isaías 58, llamarás y el Señor te responderá, pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Él nos da esta promesa, nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la revelación del Espíritu Santo en la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Y damos continuidad al versículo 10, y dice así: si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del válido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será la noche. ¿Qué nos quiere decir revelar la Santa Palabra de Dios con este capítulo, con este versículo 10? Que si nosotros nos dedicamos a hacer lo que antes Él nos había mandado, esto quiere decir saciar la necesidad de los más necesitados, dar de comer, dar pan al hambriento y dar hospedaje a las personas que lo necesitan. Entonces nos promete Él que brillará tu luz en las tinieblas. La luz de Él brillará en las tinieblas que se hallan dentro de nuestra mente, cuerpo y alma. Y como el mediodía será tu noche. Ahora, así haya mucha oscuridad en nuestras vidas, ya no habrá más oscuridad. La luz, la bendición de Dios resplandecerá en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestras almas. Versículo 11. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá nuestros huesos. Esto quiere decir que muy independientemente de que nosotros estemos en tierras secas, esto quiere decir en una situación tan caótica como la que estamos viviendo nosotros los seres humanos con este asunto tan horroroso como es la pandemia. A eso se refiere Él, que nos guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Podemos estar con el coronavirus, un ejemplo, el Señor nos libre, amén. Podemos tener las necesidades que nosotros tengamos, podemos vivir donde estemos viviendo, no hay ninguna ni habrá ninguna dificultad que el Señor se disponga a solucionar. Serás como un jardín bien regado y como un manantial cuyas aguas no se agotan. Esta parte dice serás como jardín bien regado, quiere decir, nos coloca un ejemplo. Nosotros conocemos lo que es el jardín del frente de una casa o cualquier tipo de jardín, y si en las manos de nosotros está, regale agua a este rosal, a estas matas, etcétera, etcétera,
Tú entonces podrás notar, iglesia, damas y caballeros que me escuchan, vas a ver que este jardín va a estar muy lindo, muy reluciente, muy vigoroso, muy saludable. A eso se refiere nuestro Padre Celestial en la palabra cuando nos dice: serás como un jardín bien regado. Nosotros vamos a estar bien en todo momento. Versículo 12. Tu pueblo reconstruirá ruinas antiguas. Esto quiere decir, damas y caballeros, vamos a suponer una realidad, y es que hoy en día las relaciones de pareja, matrimonios, etcétera, etcétera, andan muy aislados, muy distorsionados. Eso por un lado. Vamos a suponer que hay hambre en la cocina, que no hay alimentos. Vamos a suponer que no hay trabajo. Vamos a suponer cualquier cantidad de necesidades que nosotros tengamos. Si nosotros, damas y caballeros que me escuchan, iglesia, membresía que nos están escuchando, la membresía de esta iglesia, si nosotros nos disponemos a pensar, decir y hacer en obediencia lo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos enseñan en su santa palabra en la Biblia, entonces nosotros, todos estos problemas serán reconstruidos, serán solucionados inmediatamente por la presencia y voluntad divina de nuestro Padre Celestial Jehová, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Levantará los cimientos de antaño, será llamado reparador de muros, de ruidos, restaurador de calles intransitables. Aquí viene el versículo 13. El versículo 13 de Isaías 58 nos habla la palabra, como en todo tiempo lo hace, para las personas de un pasado en ese presente, y para nosotros en este presente. Nos habla la palabra y nos da un ejemplo específico para quién es este mandato, pero eso quiere decir que también ese mandato es para nosotros, simplemente que cambiamos de día, el día. Mire, escuchen esto: si dejas de profanar el sábado, este mandato, esta ley era para el pueblo judío y es para el pueblo judío. A nosotros, como iglesia de Jesucristo, a nosotros los gentiles, no es un día sábado. Ellos deben, por mandato, los judíos, el pueblo judío, dedicarse en el día sábado para que sea un día agradable al Señor. De hecho, que lo pueden hacer todos los días, pero hay una ley y un mandato. En Éxodo 28, acuérdate del sábado para los judíos, y nosotros podemos, si queremos como los judíos, adorar cualquier día de la semana, pero en este caso específicamente el día que nosotros no laboramos, que el día normal es el domingo que uno descansa. Entonces, si dejas de profanar el sábado para los judíos, el domingo para nosotros, y no haces negocio en mi día santo, si llamas el sábado para los judíos, para nosotros los gentiles, el pueblo, la iglesia de Dios, sería: si llamas al domingo delicia y el día santo del Señor honorable, en este caso el día de hoy, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás gozo en el Señor, y sobre cumbres de la tierra te haré cabalgar, y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. Damas y caballeros, para terminar, concluir con esta prédica número 3, el verdadero ayuno,
Solo nos queda reflexionar en este momento tan difícil por la cual nosotros, todos los seres humanos, estamos muy atentos a esta situación como es la pandemia. Valga la oportunidad para hacerles un llamado de atención y al mismo tiempo una invitación muy humilde desde esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo, para recordarles que nunca antes en la historia humana, en lo que a mí respecta, y sin duda alguna a ustedes, habíamos tenido una oportunidad tan grande, tan significativa y tan oportuna de dedicar nuestro tiempo a las cosas de Dios. Nunca, como se los decía en la prédica anterior, en la prédica número 1 y 2, el primer servicio de esta iglesia, en cuanto a prédica se refiere, nunca habíamos tenido esta oportunidad de dedicarnos a estudiar la palabra. Les hago una invitación muy especial para que nos sigan a través de las redes sociales con estas prédicas que las transmitimos todos los domingos de 8:30 a 9:30 y después de un receso de 10 minutos de 9:30 a 10:30. Y es entonces donde podemos lograr conectarnos sin ningún impedimento, sin ninguna dificultad de tiempo, lograr conectarnos y arreglar nuestras cuentas mías con nuestro Padre Celestial a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no ha habido en la historia ni habrá otro momento como este, donde tendremos tanto tiempo, para dedicarnos a Dios. Anteriormente les decía que siempre estábamos utilizando un pretexto muy aceptable, pero no justificable. Pastor, no hay tiempo. Llego muy cansado, me levanto muy cansado, pero yo voy los domingos a la iglesia, o al menos escucho la prédica. Pastor, no hay forma, no hay otra forma. Pues entonces aceptemos eso antes de la pandemia, pero ahora tenemos tiempo. Por eso, a través de los medios, de las plataformas que aparecen aquí abajo en esta pantalla, les estoy haciendo una invitación muy cordial para que sigan estas prédicas los domingos, les repito, de 8:30 a 9:30 y de 9:30 a 10:30, con un receso de 10 minutos. Ahora van a haber unas conferencias que van a salir, y ya hay conferencias para que las personas se puedan enterar más profundamente de la palabra de Dios en los días distintos al domingo y al miércoles, que son las prédicas. Me permito nuevamente invitarlos a un evento muy especial, la transmisión de una conferencia. La pueden verificar en la página web de esta iglesia y la pueden ver a través de las redes sociales el miércoles. Una conferencia de 1 hora demasiadamente interesante, muy nutritiva, muy especial con respecto a este momento tan difícil por el cual estamos atravesando. Es una conferencia donde nos va a dar una solución, el conocimiento a una solución para evitar que la pandemia entre a nuestros hogares, para evitar que la pandemia entre a nuestras vidas, para evitar que la pandemia que este virus entre al cuerpo de nosotros. Y esa solución nos la dio a saber nuestro Padre Celestial Jehová hace
3.320 años nos dio la solución para esa terrible enfermedad ocasionada por el coronavirus 19. Ahí está en la Biblia, ahí están los secretos de la solución a la pandemia. Y entonces ustedes se preguntarán, pastor, ¿cómo así? ¿Y por qué nosotros no sabemos que eso existía? No es que nosotros no hubiéramos sabido, amable iglesia, de que eso no existía, sino que no hemos tenido el conocimiento preciso, exacto, de que la solución a la pandemia a nivel espiritual está ahí en la Biblia. Y como les repito, hace 3.320 años aproximadamente, y de eso se trata la conferencia. No es prédica, es una conferencia muy especial, muy informativa, muy académica, teológicamente. Y entonces, si nosotros escuchamos lo que yo les estoy diciendo, lo que yo les estoy invitando para el próximo miércoles, después de las 7 de la noche, entre 7 y 8 de la noche, y lo colocamos en práctica, tengan la plena seguridad, damas y caballeros que me escuchan, membresía de la iglesia que me escucha, que a nosotros no nos va a afectar la pandemia. Pero antes quiero anticiparles y recordarles que debemos de cumplir espiritualmente lo que vamos a escuchar en la conferencia el próximo miércoles. Pero al mismo tiempo, como debemos de escuchar y colocar en práctica lo que Dios nos dice, también Dios nos manda a que debemos de obedecer lo que el gobierno, los protocolos que el gobierno tiene establecidos. Porque si le obedecemos a Dios y no le obedecemos a nuestros gobiernos, entonces Dios no va a estar con nosotros, porque la Biblia es muy clara cuando nos dice que es necesario obedecer las leyes humanas por motivos de conciencia y para evitar castigos venideros de parte de nuestros gobiernos. Damas y caballeros, solamente me queda decirles lo siguiente: quedan cordialmente invitados para que nos sigan a través de las redes sociales. Y préstenme atención, no sigamos obedeciendo mandatos y enseñanzas humanas si nosotros no vemos que están en la Biblia. Hace un momento quería explicarles algo que de pronto se me pasó por alto, y es, ustedes preguntarán, pastor, ¿por qué nosotros no sabíamos eso? ¿O por qué no nos lo habían enseñado? ¿O usted por qué nos viene a decir ahora que la solución está hace 3.320 años? ¿En qué se basa usted? ¿Por qué los demás no nos lo han dicho, por así decirlo? ¿No? Entonces la respuesta mía es sencilla. Vayámonos a la Biblia, por favor, exactamente a Mateo 13, versículo 10 al 15, y permítame leerles lo que dice Mateo 13, versículo 10 al 15. Versículo 10. Los discípulos se le acercaron y le preguntaron a Jesús: ¿por qué le hablas a la gente? Esto quiere decir al mundo, en parábolas. Versículo 11. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Cuando dice a ustedes, es a nosotros la iglesia.
pero a ellos no, a la gente del mundo, y le voy a explicar por qué. Versículo 12. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco se le quitará. Por eso le hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no vean, y aunque escuchen, no entiendan. ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Sígame con harto cuidado. Nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, y a las personas del mundo en ese entonces les hablaba en parábolas y les colocaba la parábola de las 10 vírgenes, de la semilla, del sembrador, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego iba donde los discípulos en privado y les explicaba el significado de estas parábolas. Pero llegó un momento en que los discípulos se le acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas al mundo, a la gente, o sea, al mundo, en parábolas? Y nuestro Señor Jesucristo le responde: a ustedes cuando Él habla en privado, habla con los discípulos y dice a ustedes, en este caso se refiere a nosotros, la iglesia, especialmente y directamente a nosotros los pastores. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Y le dice por qué nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, y nos dice hoy a través de la palabra en la iglesia, por qué nos dice a nosotros: al que tiene. Nosotros tenemos la santa palabra de Dios, vivimos, hablo por los pastores y sin duda alguna por la membresía de la iglesia. Al que tiene, o sea, nosotros que nos levantamos, hablo por los pastores, hablo por los evangelistas, hablo por todas las personas que nos dedicamos con temor reverente a Dios a estudiar y a colocar en práctica la palabra. Es cuando Él dice: a ustedes, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, tendremos en abundancia conocimiento para transmitírselos a ustedes. Al que no tiene, esto se refiere a aquellas personas que tienen las Biblias, que sí que las tienen guardaditas, cerraditas, o a otras personas que tienen la Biblia en un atril, en el rincón de la sala, con la página donde ellos la tienen normalmente, acostumbran a tenerla en el Salmo X, y esta página son amarillas curtidas, y van a ver la página anterior o la página posterior y son blanquitas, impecables. Él le dice en este momento en Mateo 13 versículo 12: al que tiene, a la iglesia, se le dará más y tendrá en abundancia conocimientos y bendiciones. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará, no le dará el conocimiento que nos da a nosotros. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no ven. Aunque oyen, no escuchen ni entienden. Versículo 14: en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que vean, por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán.
¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo hace esa especie de sentencia? Porque es que hay muchas personas allá afuera que no quieren escuchar la palabra. Hay muchas personas que les va a predicar uno y, perdón, y le dicen a uno: no, pastor, a mí déjeme así, yo hago lo que mi papá y mi mamá me enseñó. No, pastor, yo me muero con mi religión. Y hay muchos que llegan a ser tan insolentes, tan soberbios, que me han llegado a decir: así me vaya para el infierno, pero con mi religión me muero. Por Dios. Aunque miren, no ven. Aunque oyen, no escuchen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo, nos dice la palabra de Dios en Mateo, se ha vuelto insensible. Insensible quiere decir que no quieren saber nada de Dios a la forma de Dios, sino como a ellos les parece. Se les ha embotado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, aquí viene una parte muy especial, damas y caballeros, cuando nos dice: se les han embotado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, ¿qué quiere decir de lo contrario? Aquí hay una promesa: si ellos de lo contrario verían con los ojos y oirían con los oídos. Que si la persona se dedica a hacer ahora mismo, continuamente, y más en este tiempo de pandemia y en otros tiempos, si se dedica a escuchar la palabra, a colocarse a disposición de la palabra, a colocar en práctica en nuestras vidas, mentes, cuerpos y almas, la palabra de Dios, entonces les ocurriría a ellos lo que nos está ocurriendo a nosotros en este momento. Entenderían con el corazón. Óigame en esto, me emociona, perdónenme por esta emoción espiritual que yo siento. Entenderían con el corazón y se convertirían por medio de la palabra a la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Y yo lo sanaría. Amén. O sea, que aquí que tenemos, realmente que tenemos aquí, necesitamos ir a la palabra de Dios, escuchar la palabra, verificar que lo que nos enseñan en la palabra es cierto y coherente, colocarlo en práctica. Y cuando le digo ir a la palabra y escuchar la palabra de Dios a través de nosotros los pastores, escucharnos, colocar en práctica, confrontar con lo que nos dice el pastor, que bien lo voy a colocar en práctica. Y entonces, si tú estás enfermo, damas y caballeros que me escuchan, serás sanado. No lo digo yo, lo dice Mateo. Y se convertirían y yo los sanaría. Eso nos dice Mateo, que dijo nuestro Señor Jesucristo. Damas y caballeros, muchísimas gracias por haberme escuchado desde esta su iglesia. Vayamos a los pies de Cristo. Nos pueden contactar para cualquier inquietud en lo que hay aquí al final de la pantalla, a través de las redes sociales. Hasta una próxima ocasión, que sería el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias.